Hola chicos, buenas noches. No olviden llenar asistencia, porfa. Si no han llenado, aprovechen estos 2 minuticos y llenen asistencia. Bueno, niños y niñas, antes de iniciar, eh, no se les olvide que ya entramos a la semana 14 y nuestro parcial, pues digamos por calendario, estaría para la semana 16. Es decir, que nos quedaría esta clase y las de la otra semana para entrar a parcial final. ¿Listo? Entonces, con la intención, porque el parcial es de la semana del 17 de noviembre al 21 de noviembre, sería la semana de parciales, pues por calendario nos corresponden solo 2 horas, ¿sí? De ese bloque. Y el 17, el 16, perdón, es festivo. Es decir, que tendríamos el bloque del día martes 17, que es 1 hora. Entonces, ¿yo qué había pensado? eh, ver el tema de hoy, ¿cierto? Y el martes de la siguiente semana hacer el parcial. No sé qué opinen ustedes. Con eso, pues como hoy solo tenemos este bloque de matemáticas básicas, con eso, si se presenta alguna eventualidad, pues podríamos en la semana de parciales corregir esas notas de parcial. ¿Listo? Ah, ¿sí fui claro o alguien tiene dudas? ¿O qué opinan ustedes? ¿Sí me están escuchando? Profe, lo Pues que te claro, entendí buenas es noches. hoy tener el bloque. Dime. Lo que te entendí es que hoy tengamos el bloque de clases. Hoy tenemos el bloque de clase común y corriente. Hoy es 1 hora, ¿sí? Y hoy estamos en la semana 14, ¿sí? Nuestro cronograma de actividades, pues nos dice que en la semana 16 es el parcial, ¿sí? En la semana 16 es el parcial. ¿M? Pero como nos cae el día martes, porque el lunes es festivo de esa semana, entonces el día 17 sería el parcial, 17 de noviembre. Pero como en eso pues solo sería 1 hora, nos veríamos solo 1 hora y ya no habría, digamos, si lo dejamos para esa fecha, espacio para ayudarles, ¿sí? En dado caso de que de pronto les vaya mal, ¿sí? Es un ejemplo pues, un ejemplo, ¿sí? 17 de noviembre tendríamos una hora y ya después no nos veríamos más, ¿sí? Porque pues son solo 2 horas calendario. Entonces, yo que había pensado, como la otra semana tenemos el día lunes y martes clase, ¿cierto? Entonces vemos el tema el día de hoy y lo fortalecemos el día lunes. Con eso el martes realizamos ese parcial, ¿les parece? En la semana 15, el martes de la semana 15. Y si pasa alguna eventualidad, el martes de la semana 16, ay, yo es que 17, el martes de la semana 16, ¿listo? Este martes de esta semana 16,
el 17 de noviembre lo podríamos corregir. Y de paso ese día les doy sus notas definitivas. ¿Qué dicen Sí, ustedes? profe. Sí, profe, está súper bien. Sí, profe, yo también opino lo mismo. Sí, profe, perfecto. Sí, Bueno, profe, está bien. entonces, porfa, para que no nos vaya a agarrar de sorpresa, ¿hoy qué es? Hoy es 3, ¿cierto? Entonces, nuestro parcial va a ser el 10 de noviembre. ¿Listo? Nuestro parcial final. Es decir, 10 de noviembre, o sea, de hoy en 8. ¿Listo? Nuestro parcial va a ser el 10 de noviembre. Bueno, parcial el día 10 de noviembre. Bueno, entonces ya tenemos fecha establecida para ese parcial. Parcial 10 de noviembre. Y vamos a colocarle como segunda sesión de parcial el 17 de noviembre. ¿Listo? Por si se presenta alguna eventualidad. Si no, le socializo ese día sus notas. Bueno, 10 de noviembre parcial, 17 de noviembre, sesión 2 del parcial. Pongámoslo ese nombre. ¿Listo? Entonces, ese día pues les ayudaré lo más que se pueda. Bueno, entonces no se les olvide esa parte. Si a alguien ese día se le presenta algún inconveniente, por favor, avisar con anticipación, ¿sí? Con eso pues uno busca de alguna manera pues ayudarles. Bueno. Jessica Ordóñez, entonces, pregunta, curso, ¿he dejado algún taller en matemáticas básicas? Ah, sí, cierto, pero pequeñitos, el de funciones y no más, ¿cierto? Para graficar lo que fueron funciones cuadráticas y funciones trigonométricas, si no estoy mal. Entonces, permítame corroborar acá de una vez. ¿Mm? En el caso de Jessica Ordóñez y demás personas que de pronto por alguna eventualidad no pudieron asistir a clases, pues como tienen su excusa previamente avalada, entonces, pues la idea es que se adelanten en sus notas, en sus talleres. Bueno, entonces tenemos los talleres de función trigonométrica, función cuadrática, taller de ley del seno y del coseno, ¿cierto? Ah, no, pero eso entró en el corte pasado, si no estoy mal. Entonces, taller de función cuadrática y trigonométrica. Hemos hecho solo esos dos. Sí, no estoy mal. Profe, yo creo que me falta solamente uno, porque yo Listo. estuve incapacitada la semana pasada, solamente esa semana. Ah, ok, entonces sería solo el de función trigonométrica, que es muy sencillito. ¿Listo? Listo, El profe. taller que hicimos en clase. Bueno, Ok, sí, sí. entonces, pues ya dejando todo claro, pues el día de hoy vemos el tema, como la introducción del tema, y el día lunes, de la siguiente semana, pues trabajamos ejercicios. Se los voy a mostrar de la manera más sencilla para que ustedes me entiendan. Entonces, las identidades trigonométricas, pues es un tema que todos vimos en el colegio, ¿cierto? Entonces, esas identidades trigonométricas se definen como ecuaciones que contienen funciones trigonométricas. ¿Listo? Trigonométricas. Entonces, ¿por qué son ecuaciones? Porque pues, nos presentan igualdades, ¿cierto? En donde pues hay una serie de elementos que me dicen que son iguales a otros. Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son las funciones trigonométricas? Les ayudo con una. El seno. ¿Cuál sería la siguiente? Coseno. Coseno, muy bien. ¿Cuál sería el siguiente? Les ayudo con otro. Tangente. ¿Listo? Estaría el cotangente. El secante. Muy bien. Secante. Y
Cosecante. Exacto, perfecto, Sebastián, muy bien. Sí, entonces esa es nuestras identidades, funciones trigonométricas, perdón. Resulta que cada seno, ¿sí? Recuerden que trabajábamos en la ley del seno y coseno, hallábamos lo que eran los ángulos y todo eso, ¿cierto? Cada seno debería ir acompañado de un ángulo, ¿sí? Podríamos encontrar ángulos alfa, beta, teta, ¿sí? Entonces en este caso podríamos decir seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa, ¿sí? Eso es como una representación de que el seno siempre va acompañado de un ángulo, ¿sí? O de algún elemento que me diga que es una identidad trigonométrica. Bueno, entonces estas de acá las vamos a conocer como las funciones trigonométricas. ¿Listo? Este orden que está acá es indispensable que lo recuerden. ¿Listo? Entonces, funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Resulta que al trabajar las identidades trigonométricas, nosotros podríamos implementar una serie de relaciones, ¿sí? ¿Cómo así? Es decir, que alguna de estas identidades trigonométricas tienen una relación directa con otras. ¿Mm? Ese tipo de relaciones directas nosotros la vamos a conocer o la vamos a denominar como las identidades, ¿listo? Recíprocas. Bueno, las identidades recíprocas. ¿Cómo así? ¿Alguien conoce la definición, cierto? De recíproco. Que ambas partes se ven beneficiadas o el uno Exactamente. recibe, ¿no? Exactamente, o podría ser que una parte me dirige a otra parte. Entonces, en las identidades recíprocas, en cuanto a identidades trigonométricas, yo podría decir lo siguiente. El seno siempre va a ser recíproco a cosecante. ¿Listo? A cosecante. El coseno siempre va a ser recíproco de secante. ¿Listo? Y la tangente siempre va a ser recíproca de la cotangente. ¿Listo? Esa es la relación que hay. Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces, ¿cuáles serían esas identidades recíprocas? Entonces, cuando yo me refiero al seno, yo podría decir que seno en su forma recíproca es igual a 1 sobre su elemento recíproco, que sería cosecante. Cosecante lo podríamos escribir con las letras C, S, C. ¿Listo? CSC me hace referencia a cosecante. Y no se les olvide que siempre vamos acompañados de un ángulo. Bueno, listo. Tenemos la primera identidad recíproca. ¿Listo? Identidades recíprocas. La del coseno, ¿cómo sería? 1, todas las identidades recíprocas van sobre 1. ¿Listo? Entonces, 1 sobre, ¿cuál sería el recíproco de coseno? Secante. Secante. Entonces, secante lo podemos denominar con las letras C, E, C. S, S, perdón. ¿Listo? Entonces sería secante y le ponemos un ángulo. En este caso alfa. Podríamos trabajar todos alfa. ¿Listo? Y ahí ya quedó nuestra identidad recíproca. Vamos a la de tangente. ¿Cuál sería la forma recíproca? Bueno, voy a extender un poquito esta flecha porque creo que se me va a quedar amontonado. Acá, para que no me quede amontonado. ¿Listo? Entonces la de tangente, ¿cuál sería? 1, ¿cierto? ¿Sobre quién? 1 sobre Cotangente. cotangente.
cotangente la podríamos encontrar como con las siglas COT. ¿Listo? Entonces sería 1 sobre cot o COT de alfa. Bueno, el de cotangente, ¿cómo me quedaría? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría la identidad recíproca de cotangente? 1 sobre tangente. Muy bien. 1 sobre tangente. Tangente la podríamos escribir como tan. Y no se les olvide que siempre vamos a colocar un ángulo. En este caso colocamos alfa. Bueno, pasamos a secante. ¿Cómo quedaría la de secante? Bueno, voy a extender la flechita. ¿Cómo quedaría la de secante? La identidad de secante. 1 sobre coseno. Muy bien. ¿Listo? 1 sobre coseno o cos. Pues aquí hace referencia al coseno. Bueno, entonces, ¿cómo yo determiné eso? Ah, pues mire, el recíproco de secante es coseno. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría la última, la de cosecante? 1 sobre ¿quién? Seno. Sobre seno. Sobre seno. Muy bien, entonces coloco 1 sobre seno y no olvido colocar un ángulo que sería alfa. Entonces, ya encontramos nuestras primeras identidades trigonométricas bajo el nombre de las identidades recíprocas. Bueno, entonces este es un primer juego de identidades recíprocas. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Se les olvide que recíproco lleva tilde en la I. Entonces, tenemos 2, 4 y 6 identidades para aprendernos. Bueno, entonces háganlo bien organizadito en sus cuadernos y como podemos observar, pues ya tenemos una identidad recíproca. Entonces yo me puedo atrever a decir, ah, bueno, seno de alfa, ¿cierto? ¿A qué es igual? Pues a 1 sobre cosecante, ¿cierto? Y obviamente debe tener el mismo ángulo. Por ejemplo, y esto es digamos como una condición, debo manejar siempre el mismo ángulo. Por ejemplo, si yo tuviera seno de teta, ¿cierto? Sobre 1 sobre cosecante de alfa, pues no sería correcto. ¿Por qué? Porque este ángulo no es el mismo a este ángulo. Entonces, por ende, se rechaza esa identidad. Tiene que ser el mismo ángulo en los dos casos, así como lo expresé acá arriba. ¿Ven? Está el alfa y está el alfa. Entonces, esto sí quedaría bien. Siempre tienen que tener los mismos ángulos. Bueno, esa es una condición siempre para poder trabajar con esas identidades recíprocas. Entonces, si en vez de cosecante de alfa coloco cosecante de 20, el seno de 20 debería ser el ángulo, ¿cierto? Por ejemplo, en 1 sobre coseno, esta de acá en esta donde voy a poner el chulito, 1 sobre coseno, aquí yo podría decir que en vez de alfa sería 50, ¿cierto? Entonces, por ende, secante de alfa tendría que ser secante de 50. ¿Listo? Para que haya esa reciprocidad. ¿Listo? Y pues obviamente que se respete el concepto de igualdad. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Entonces resulta que en esta tablita podemos ver que hay una relación en la mitad, ¿sí? De esas identidades que sería la siguiente. Tangente y cotangente. ¿Listo? ¿Por qué son importantes? Porque ellas nos generan un grupo de identidades que se llaman las identidades inversas. ¿Listo? Las identidades inversas. ¿Cómo así?
Entonces las identidades inversas me dicen que tangente, listo, tangente va a ser igual a seno sobre coseno. ¿Listo? Tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Qué le haría falta a esas identidades? ¿El ángulo? Muy bien, el ángulo. Entonces, tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Vale? Eso es lo que nos debe dar tangente en su forma inversa. Es decir, que tenemos dos formas de representar tangente. Como 1 sobre cotangente o como seno sobre coseno de su forma inversa. Las dos son totalmente válidas. Bueno, tenemos otra identidad inversa, que sería pues cotangente, ¿cierto? Entonces, si tangente es seno sobre coseno y cotangente es la inversa de tangente, ¿a qué sería igual? Si es la inversa de la tangente. Coseno sobre Muy bien, a coseno sobre seno. ¿Listo? ¿Por qué? Como su nombre lo dice, es la inversa. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces esto es coseno sobre seno. ¿Y qué me haría falta? El ángulo. Entonces cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Aquí ya nos aparecieron, ¿cierto? Otro grupo de identidades que son las identidades inversas. Bueno, entonces ya tenemos dos grupos, las identidades recíprocas y las identidades inversas. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? Profe, las inversas solo son en tangente y cotangente y ya. Exactamente, son solo esas dos, tangente y cotangente. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esas tablitas. Bueno, tomen nota de estas identidades, por favor, porque vamos a empezar a aplicarlas. Y les voy comentando, resulta que en las identidades, una de las operaciones que nosotros podríamos utilizar para resolver las mismas, para la redundancia, sería la demostración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo demostrar si una identidad efectivamente es o no lo que me da el ejercicio. Es decir, yo podría decir, ¿es verdad que cotangente es igual a coseno sobre seno? Pues demostrémoslo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo aprendemos a demostrar esas identidades trigonométricas. Bueno, entonces, ¿puedo borrar ya? ¿O alguien está tomando nota? Bueno, el silencio hicimos que 1000 palabras, entonces nos vamos. ¿Sí? Entonces no se les olvide, con las identidades trigonométricas la operación que podemos hablar es la demostración. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que, ejemplo, tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Pues demostrar que esto que está acá, este tangente de alfa, es lo mismo que lo que está acá, es decir, seno sobre coseno. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Pues mirar nuestra tablita, ¿cierto? Y podríamos trabajar bajo las identidades recíprocas. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces voy a escribir acá solo tangente, ¿sí? Acá tangente. Y aquí empiezo a demostrar por qué tangente es igual a seno sobre coseno. Si yo me enfoco en esa tablita de reciprocidad, seno de alfa, ¿qué sería igual? Seno de alfa, ¿qué sería igual? 1 sobre cosecante. Exactamente, 1 sobre cosecante. Entonces coloco cosecante
y debo colocar el mismo ángulo, que sería alfa. ¿Y coseno a qué sería igual? 1 sobre secante. 1 sobre secante. ¿Listo? 1 sobre secante. Ahí estoy demostrando todo. Para decirles que sí, que efectivamente eso es verdad. ¿Listo? ¿Qué hago yo después? Pues la operación fácil de las divisiones, que es la orejita. Entonces, extremos por extremos, ¿listo? E internos por internos. 1 por secante, pues sería secante de alfa, ¿cierto? 1 por cosecante, pues sería cosecante de alfa. ¿Mm? Y ahora yo digo, ah, bueno, me dio secante sobre cosecante. Pues también vuelvo a mirar esa reciprocidad que hay. Entonces, secante a qué sería igual? A 1 sobre coseno, ¿cierto? Y cosecante a qué sería igual? A 1 sobre seno. ¿Listo? Vuelvo y hago esa operación. 1 por seno sería seno. ¿Listo? Seno de alfa. Y coseno por 1 sería coseno. Entonces quedó demostrado que efectivamente tangente sí es igual a seno sobre coseno, ¿sí? Aplicando esa demostración de las identidades trigonométricas. Entonces, de esta respuesta, pues, llegué al resultado que era la demostración. Bueno, ¿dudas, inquietudes? ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues... ¿En dónde? Es que se te fue un poquito la onda. ¿En dónde se perdió, señor Home? Bueno, no lo escuché muy bien, pero... Ah, ok, listo, ahí rayó Juan Pablo. Entonces, si puedes borrar ese círculo verde, gracias Juan Pablo. Bueno, entonces, volvamos a repetir. Esto voy a borrar esto y esto y esto. Bueno, entonces yo les estaba diciendo que demostráramos que tangente efectivamente es igual a seno sobre coseno, ¿vale? Entonces, ¿yo qué digo? Ah, bueno, pues yo paso y determino, listo. Entonces, tangente, ¿a qué sería igual? A seno sobre coseno. Si yo cambiara seno por su forma recíproca, ¿yo qué digo? Ah, listo, pues tangente va a ser igual a 1 sobre cosecante de alfa, ¿listo? Y coseno va a ser a 1 sobre secante de alfa, ¿vale? Hago esa operación de extremos, 1 por secante me da secante, ¿cierto? 1 por cosecante me da cosecante, ¿vale? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, secante a qué es igual en su forma recíproca, a 1 sobre coseno, y cosecante va a ser igual a 1 sobre seno. En este caso también hago ley de orejita, 1 por 0 sería seno, y coseno por 1 sería coseno. Entonces me dio este resultado. ¿Mm? Digamos que uno dice, ah, bueno, pero pues es que eso es muy, ¿qué? Muy redundante. Entonces, eh, ¿cómo hago? ¿De qué manera determino yo, pues, un procedimiento que sea más, un poquito más complejo o más obvio? ¿Mm? Entonces, ¿puedo borrar esto o están tomando nota? Un minuto, por favor. Listo, bueno, entonces apunten en sus cuadernos.
Bueno, entonces, esa pues es una forma de hacerlo, pero la otra es partiendo de la tangente. Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si yo parto de la tangente, pues tengo una opción muy sencilla. Si tengo tangente, ¿sí? Yo diría, bueno, pues en su forma inversa es igual a seno sobre coseno, ¿sí? Porque pues ya está determinado. Entonces, ya llegaría a la respuesta. ¿Por qué? Porque tangente en su forma inversa es igual a seno sobre coseno. Entonces, esa sería también una forma de demostrar esa identidad, ¿sí? Entonces, yo digo, pues a través de su forma inversa, pues seno es igual a seno sobre coseno. ¿Otra cuál sería? Yo digo, bueno, tangente a qué es igual. ¿Listo? Entonces miro mi tablita de identidades recíprocas. ¿Listo? Entonces yo digo, tangente es igual a 1 sobre cotangente. ¿Listo? De alfa. Y bueno, voy a continuar por acá. Entonces yo digo, bueno, ese 1 sobre cotangente de alfa, ¿qué sería igual? Yo puedo decir, bueno, 1, pues si estuviera sobre 1, quedaría lo mismo, ¿cierto? Y cotangente a qué es igual. Pues yo digo, bueno, miro la inversa que sería coseno, ¿sí? De alfa sobre seno de alfa. ¿Listo? Esa sería una manera. ¿Y qué hago? Operación de orejita. 1 por seno sería seno. ¿Listo? Y 1 por coseno sería coseno. Entonces también llegué a la misma respuesta. Entonces seno sobre coseno. ¿Vale? Entonces esa sería la otra solución. Partiendo desde lo que equivale a tangente, que sería 1 sobre cotangente, y posterior a ello pues decir que cotangente es igual a coseno sobre seno. ¿Listo? Esto es lo que equivale a cotangente. Y así le damos origen a ese seno sobre coseno. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahí dudas, inquietudes? Entonces tenemos esa forma. Siempre digamos que lo más fácil es partir de este valor de tangente. ¿Listo? Este valor de tangente para llegar a esta respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos el de este lado para llegar a la respuesta de la mano derecha. Bueno, igual, pues, si hacemos trabajo autónomo, ustedes podrían encontrar personas que explican haciéndolo de este lado o de este lado. Los dos, pues, dan lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque, pues, es una igualdad. Entonces, ustedes me van a ayudar a hacer uno. Entonces van a demostrar por qué cotangente de beta es igual a coseno de beta sobre seno de beta. ¿Listo? Me van a demostrar por qué esto es igual. Y también por qué tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de beta. ¿Listo? Me van a demostrar porque eso es igual. Bueno, entonces, manos a la obra.